Seguimos avanzando en este Emprender es Clave. Desde ya le vamos a pedir las disculpas necesarias al Pelado Rodríguez, porque vamos a hablar con nuestra entrevistada de este segundo bloque. Ella es Paloma Said, CEO de Hora, que es esta clínica estética, pero solo es desde mujeres para mujeres. Para mujeres. Así que, Pelado, estás excluido aquí. Yo callé, que no. Pero puedes hacer, tú tienes hijas, puedes hacer todo, y tienes polola, tienes amigas, me imagino. También. Así que debes escuchar muy atento y hacer todas las preguntas que se te ocurran. Con Paloma queremos hablar, muy bienvenida, Paloma. Muchas gracias. Queremos hablar acerca de cuáles son las últimas innovaciones y tecnologías en el campo del tratamiento de la celulitis. Yo creo que acá hay que hacer inmediatamente una distinción. Nosotros asociamos la celulitis solamente a estas grasas adiposas que tenemos. Claro, o estos hoyos que tenemos en básicamente las mujeres. En los muslos. En las piernas, por la parte de atrás del cuádriceps, en el poto, por decirlo. En el popín. En el popín, en el traste. Y también en la guata, cuando hay más grasita. Pero fíjense que la celulitis, hay otra celulitis también, que tiene que ver con una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria. Yo he escuchado personas que dicen que no, que tengo celulitis. Así que, pero bueno, todas esas distinciones queremos hablarlas con Paloma y queremos también saber cuál es la característica, el atributo diferenciador de tu clínica. Bienvenida, ahora me callo y le damos el micrófono a Paloma. Hola a todos, estoy muy contenta de estar acá. Primero contarles que soy kinesióloga, que después de haber estudiado los 5 años en la universidad hice varios posgrados afuera. Me dediqué un poco a buscar el camino a encontrar cuál era el tratamiento adecuado para celulitis, principalmente porque después de haber sido consumidora de todos los tratamientos de celulitis en el mercado, yo partí con una celulitis desde pequeña. A los 13 años estaba jugando hockey y mis compañeras me preguntaban qué tenía ahí. Entonces eso fue lo que me hizo primero concientizarme de que algo había en mis piernas que ya se empezaba a ver que era diferente. De ahí entendí que era celulitis y ahí empezó toda la idea de hacer tratamiento, incluso hasta llegar a uno bastante más invasivo, que fue una liposucción, buscando una solución, porque todo lo que se hablaba de celulitis tenía que ver principalmente con un origen, con un trastorno de la grasa localizada. Sin embargo, después de muchos años de estudio, de trabajo, de posgrados en el extranjero, me di cuenta que la causa no era la grasa localizada. Realmente el origen de esto es un trastorno de la microcirculación, que tiene que más bien con un sistema linfático. El sistema linfático es el encargado de sacar el edema, el líquido, esta retención de líquido. Y por otro lado, el sistema venoso, que yo tenía los dos malos, principalmente porque soy disautónoma, desde muy chiquitita me desmayo. La disautonomía es como una condición donde tu presión es más baja que lo normal y frente a estar parada mucho tiempo, por ejemplo en una micro te desvanece. Yo cuando era chiquitita me hacían radiografía de los dientes y todos pensaban que era que no comía. No, era disautonomía. Y la disautonomía está súper ligada a tener una mala presión arterial, porque como es más baja, entonces ahí se empieza a entender por qué se va formando este cuadro, siendo yo una mujer que siempre ha hecho mucho deporte, que ha comido muy bien, que se ha preocupado y que había consumido absolutamente todos los tratamientos y cada tratamiento me empeoraba la condición de la piel, en vez de yo sentir que esos tratamientos eran efectivos y cada vez me iba sintiendo mejor. No. Bueno, y por otro lado también, siempre se dice que no hay mujer flaca, más pasada de peso, como sea, pero todas las mujeres tenemos celulitis. ¿Eso es verdad o es un mito? No, no todas las mujeres tienen celulitis. Primero, entendiendo, como tú te referiste, la celulitis en el área médica es una infección de la piel que le da principalmente a las pacientes que tienen un linfedema, que es una extremidad rica en líquido, que generalmente sucede por ejemplo, una cirugía mamaria donde tú tienes un cáncer y hay que hacer una resección de ganglios y después se te llena de líquido el brazo y se te infecta, y esa es la celulitis. Perfecto. Pero lo que nosotros conocemos como esta celulitis estética, que yo descubrí que al final es un trastorno microcirculatorio, tiene que ver con unas siglas que es PEFE. Primero, paniculopatía, que esto parte cuando tú te estás desarrollando, te están empezando a crecer las caderas y empiezas a generar como un poquito más de grasa en las zonas de las caderas, principalmente para preparar el cuerpo para embarazarse, porque eso es porque se empieza a generar biología, grasa en esa zona. Después el edema, que yo creo que esto es como lo más severo. El edema es esta retención de líquido que a lo largo de los años va aumentando su grado de severidad, hasta yo tener pacientes que llegan a los 75 años y me dicen:
Paloma, yo no quiero que mis piernas estén bonitas, yo quiero que me saques este dolor que yo siento como si tuviera cuchillos en las piernas. Claro, han acumulado por 75 años tanto líquido que ese líquido comprime estructuras y genera dolor. Pero eso, con un buen tratamiento, con drenaje linfático, que es una técnica que nosotros creamos. Nosotros le damos poca importancia al sistema linfático, ¿ah? Es que nadie le da importancia al sistema linfático. Yo llevo 15 años estudiando el sistema linfático, estoy sumamente enamorada del sistema linfático. Piensa que tiene 3 funciones fundamentales. Primero, inmune. O sea, cada vez que tú, por ejemplo, te vas a resfriar, el sistema inmune se prepara para ayudarte a que en general no pase eso. Por eso están los ganglios y se te inflaman cuando te viene la amigdalitis y todo eso. Si no tuviéramos esa barrera sería fatal. Por otro lado, es el encargado de todo el tema linfático del líquido. Moviliza todo el líquido, claro. Pero este líquido es un líquido bien especial porque es un líquido rico en proteína. Por lo tanto, si tú te tomas un diurético, no funciona. El diurético lo único que hace es sacar el líquido, pero no saca la macromolécula. Por lo tanto, seguís con esos cototos. Por lo tanto, se drena. Y esto es muy importante para movilizar los líquidos. Y por otro lado, tiene una función con las grasas. También elimina las grasas a través de la orina. Entonces, está además en todo el cuerpo. Tú tienes ganglios linfáticos detrás de las orejas en general, tienes en el pecho, las mujeres mucho en la zona mamaria, en general la zona inguinal, en la fosa poplitea, detrás de la rodilla. Entonces es un sistema sumamente importante. Y complejo. Complejo, pero el tema es que como no se ve, porque tú no puedes hacer fácilmente un examen para verlo, está como olvidado. Entonces yo creo que por eso viene este descubrimiento y esta investigación de 15 años de encontrar la solución, entendiendo que para encontrar una solución a un problema, tú primero tienes que encontrar el origen del problema. Bueno, que tiene mucho que ver, perdona, sí, es dale. Que estoy entre mujeres, obvio. Sí, no, es que estoy feliz aquí, tengo mucho que preguntar. De hecho, los orientales se preocupan mucho del sistema linfático porque ahí está el origen de varias dolencias. De hecho, la acupuntura trabaja mucho con la linfa, con el movimiento de los sistemas linfáticos. Y yo quiero ir a otra parte. La alimentación, ¿cuánto influye en la producción o en la acumulación de grasas de nuestro cuerpo? Por supuesto que la alimentación sí tiene que ver con la cantidad de grasa que tú tienes, porque obviamente que si comes más vas a tener más grasa, pero entendiendo que la patología de la celulitis no es el principal causante la grasa, sino un trastorno vascular. Ese trastorno vascular está más determinado por un tema hereditario, por un tema genético, porque tus mamás tienen varices, tus tías cuando llegan adultas tienen unos tobillos gigantes y les cuesta caminar, entonces uno se va viendo reconocida en esos síntomas. Por ejemplo, que siempre tienes los pies fríos y no logras temperarte, eso es porque tienes mala circulación, porque seguramente tienes una presión más baja, pero hay soluciones a eso que la gente no sabe, que es comprimirse. ¿Qué es comprimirse? Es usar panties que tienen una compresión importante a nivel del tobillo y va disminuyendo de forma gradual. Yo vivo con panties porque además, aparte de ayudarme con mi método, me ayuda a no desmayarme. O sea, yo tengo una condición súper delicada, yo no puedo hacer filas, por ejemplo, en los aeropuertos, me desplomo. O sea, mira, así de problema de presión arterial, wow, el que tengo. Pero es súper interesante entender que las panties compresivas, la gente piensa que son esas blancas feas, que no tiene nada que ver. Esas blancas son las para la TBP, que es para la trombosis venosa profunda. Cuando tú tienes una cirugía, te tienen que poner esas panties para que no vaya a migrar un coágulo. Entonces, no son estas. Yo tengo unas puestas ahora que son negras, que son súper bonitas, que acá se las estoy mostrando. Por favor, muestra ahí al... puro estilo. O sea, mire, claro, preciosa. Preciosa. ¿O no, capitán? Mire, aproveche de prender el YouTube, ¿eh? No solamente escuchar a través del dial 92.9. Todas estas últimas innovaciones de las que tú hablas, ¿son aplicables a los hombres o no? Es que hay un tema con la celulitis. La celulitis, una de las principales causas es el edema, y los hombres no tienen edema. Okay. Porque el edema principalmente se genera por un tema hormonal. Las mujeres tenemos un sistema hormonal súper complejo, tomamos anticonceptivos por muchos años, esto genera mayor cantidad de edema, entonces a lo largo lo vaya acumulando. Mientras que los hombres pueden tener celulitis, pueden tener estos hoyitos, por ejemplo en el glúteo, pero no van a tener el edema, no van a tener ese aspecto irregular, que la gente se siente incómoda porque se ven como unos montículos en general, claro, que es el edema. Ahora es súper interesante destacar que la celulitis es un grado cuando ya tienes el pocito,
cuando tú tienes ese hoyito en el glúteo, porque ya pasaste la paniculopatía, pasaste el edema, ahí viene la fibrosis, que es la otra etapa del PEFE que estábamos hablando. La fibrosis es como que tú perdiste el edema, te comprimió la microcirculación y lo que pasó fue que en general se formó una fibrosis que es como un tabique que tracciona la piel y la hunde. Y ese es el pocito de la celulitis. Entonces ahí ya hay un daño mucho más profundo, porque obviamente ya no es solamente la irregularidad y el volumen de la piel, sino que es también este pocito. Entonces, los tratamientos que nosotros hacemos, que tienen propiedad intelectual, que están patentados. Eso, hablemos un poquito del tratamiento que hace Paloma Said y la clínica Ora. Muy interesante, pero siempre para mí es importante explicar el tema de la evaluación, porque si uno no tiene una buena evaluación, es muy difícil poder hacer un buen tratamiento. Por lo tanto, yo evalúo a todos los pacientes que van a mi clínica. Nosotros somos un equipo de 20 mujeres, hay muchas enfermeras y matronas que hacen en general los tratamientos, yo solo evalúo y determino el protocolo de tratamiento. Y ahí va a ser totalmente diferente si tú tienes una celulitis flácida, si tú tienes una celulitis compacta o si tienes una celulitis mixta, porque se trata de forma diferente. Los objetivos son diferentes. Si yo tengo una paciente que tiene un poco más de edad, que hace ejercicio, que come bien, sin embargo su piel está descolgada. ¿Y por qué va a estar descolgada? Porque principalmente, imagínense 55 años en que tú el glúteo lo tienes así con ropa interior, a diferencia de, por ejemplo, las pechugas que uno se pone un sostén y sostiene porque tiene volumen. Esto es algo normal, entonces obviamente el glúteo se va descolgando con los años. ¿Y yo qué hago? Bueno, se los devuelvo a la vida. Porque es muy lindo tener un glúteo. El tema es que uno lo quiere tener sano, uno quiere tener las piernas sanas con un volumen normal, y sobre todo entendiendo que al final esto no es un tema estético. Yo creo que es muy importante diferenciar. Nosotros somos una clínica dermatovascular. Eso ahí mismo me quería detener, porque en el fondo muchas veces las mujeres vamos a una clínica estética para solucionar el tema visual de la celulitis y por ahí va el problema, o para que nos hagan un drenaje porque se nos hinchan las piernas. Pero ¿cuándo nos tenemos que preocupar y cuándo tenemos que ir ya a tratarnos con ¿cómo dijiste? Dermatovascular. Yo creo que es importante desde tempranas edades cuando empieza a aparecer el cuadro, porque cuando tú eres pequeña, yo te puedo decir, mira, usa estas panties compresivas y nunca vas a evolucionar. O sea, tu celulitis va a quedar hasta ahí porque no le vas a dar espacio al que el edema crezca. Es como cuando te subí a un avión y te subí a un avión, te sacáis los zapatos y yo veo a todo el mundo sacándose los zapatos y digo, uy, después no se lo van a poder poner. ¿Por qué? Porque como hay una presión arriba del avión, el segmento aumenta en volumen, o sea, se llena de líquido de edema y después es súper difícil volver a sacarlo. Sí, claro. Por lo tanto, al revés, uno debería viajar comprimido con un calcetín, una media, algo que te apriete para así no permitir que el pie crezca. Y ahí te puedes sacar los zapatos porque la media no va a permitir, en pocas palabras, que ese volumen siga creciendo. Es súper importante la prevención, tratar de no esperar tener un estadio muy severo, porque ese estadio severo al final lo que genera es una pierna con un aumento de volumen muy grande y finalmente una limitación funcional. Yo vi a mi abuela, que era muy flaquita hacia arriba y con unas piernas muy grandes hacia abajo, dejar de caminar porque le pesaban las piernas, claro. No porque tuviera problemas ni a la cadera ni a la rodilla, sino simplemente este volumen grande y unas varices gigantes. Claro, o sea, se transforma en un problema de salud y por eso es importante la distinción que haces tú, Paloma, de decir que no es una clínica estética. Exactamente. Además, entender que también la estética en general es súper bonita y hay muchos profesionales que trabajan en ella, pero nosotros somos una clínica dermatovascular donde trabajamos profesionales del área de la salud, donde todas pasamos por más de 5 años en la universidad. Entonces también manejamos un lenguaje diferente. Cuando tú hablas de un drenaje linfático, la mayoría de la gente piensa que un drenaje es algo sumamente simple. La mayoría te dice, sí, yo me hago, en general me han dolido mucho y parten del pie. Un drenaje linfático jamás duele. Hay que entender que en general tiene que ser un masaje muy suave y muy delicado, porque lo que tú quieres es movilizar ese líquido que está atascado, poder llevarlo a sus zonas de desagüe y poder drenarlo. Entendiendo que cuando tú drenas, debes comprimir después, porque si no al otro día estás absolutamente llena de líquido igual como llegaste. Por lo tanto, entonces yo he hecho todo mal, porque yo me he hecho masajes de drenaje linfático anticelulítico y he quedado con unos moretones. Y me han preguntado, y les he dicho a estas masajistas, me dicen, no, si es normal, se te va a pasar. No, bueno, no. Clínica Ora te espera. Voy a ir a Clínica Ora.
Muy importante entender, cuando tú tienes celulitis, tú tienes un sistema vascular delicado. Por lo tanto, un moretón es una agresión. Significa que alguien con las manos te rompió un capilar y sangró. O sea, ese nivel de brutal el daño. Por lo tanto, es muy importante entender que el drenaje linfático, primero, tú tienes que activar la zona de los ganglios del cuello. Después vas a la ingle. Después a la fosa poplitea. Y lo más importante... Eso por detrás de la rodilla. Claro. Lo más importante es que tú partes en la ingle. Esa es la zona. Tú jamás partes del pie porque primero en la zona inguinal están todos los ganglios. Entonces yo primero parto limpiando la zona inguinal, como caso que esté tapada, que esa es como la gran diferencia de mi método. Yo la verdad es que estudié mucho el sistema linfático, estudié varias corrientes porque hay Bodel, Leduc, Godoy, millones de próceres que han creado técnicas para poder movilizar estos edemas, pero a mí no me hacía mucho sentido el tema de, por ejemplo, de que los drenajes no te debían ser con crema. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una patología vascular, siempre tienes una sequedad importante en las piernas. Por lo tanto, yo me preguntaba, ¿por qué no se usa crema? Porque dicen que no deslizaba viento. Entonces yo me hice un estudio, aproveché para el tema de la pandemia, porque soy una persona inquieta, que tengo muchas dudas en la vida, siempre quiero estar descubriendo. En la pandemia me estaba volviendo loca. Por lo tanto, ahí decidí probar todo tipo de cremas y ver qué crema era la que mejor me funcionaba con mi sistema de drenaje que había creado. Y encontré una crema perfecta, que este año la vamos a sacar con mi nombre y todo para que la gente la pueda usar, porque esta crema se chupa, por decirlo así. No sé si se han fijado que a veces se ponen una crema y queda ahí blanca y te la seguís pasando y sigue quedando blanco y como que no se chupa. Como que gruesa. Claro, y no se chupa. ¿Por qué? Porque obviamente para que se chupe tú tenés que pensar que hay poros y hay ciertos componentes que no pueden pasar por esos poros porque esos componentes tienen como una molécula mayor. Por lo tanto, yo encontré una que realmente atraviesa la membrana y puede realmente mejorar esa sequedad. Por lo tanto, cuando tú haces el drenaje de una pierna y todavía no has hecho la otra, tú ya ves una diferencia. La diferencia. En virtud del tiempo, Paloma, que se nos acaba, ¿dónde podemos encontrar más información si alguien nos está escuchando y tiene esta inquietud de ir a verse su piel y preguntarlas todas las dudas que tienes acerca del tratamiento de la celulitis? ¿Cómo se comunica con ustedes? En general nosotros tenemos nuestro Instagram, que es Hora by Paloma Said. Hora es sin H, es hora de oración. Sí, hora de oración, yo les contaba acá, ORA by Paloma Said. Mi apellido es S-A-H-I-D. ¿Como el periodista? ¿O no? No, Said, Jorge Said. Sí. Es S-A-I-D. No, el mío es con H. Ya, perfecto. Bueno, yo te voy a ir a ver. Porque yo, si bien no tengo... Yo no te voy a ir a ver, pero no de mala onda, sino porque no pero puedes mandar... No califico. No califica. Podría mandar una de mis hijas. Fíjate que yo no tengo problemas de grasas, pero sí tengo otros problemas de circulación que creo que son importantes de ir importante contarles que en general hay mucha desinformación en cuanto a celulitis, linfedema, lipedema. Por ejemplo, ayer me llegó una paciente que la mamá consideraba que cuando se había desarrollado su hija, como que no había caminado mucho, que fue justo para la pandemia y por eso le habían crecido las caderas y las piernas de una forma exagerada. No, la paciente tenía un lipedema. La paciente tenía 17 años, venía con su mamá y la mamá sentía que le había crecido. Claro, era una patología, una enfermedad, pero lo bueno es que esa enfermedad se puede curar cuando tú eres joven, cuando no tienes sobrepeso, porque al final es drenaje, compresión y vuelves a tener unas piernas sanas y normales. Por lo tanto, nosotros somos especialistas en el área vascular, podemos diagnosticar lipedema, linfedema y también el tratamiento de celulitis. Es principalmente porque mucha gente también, que esto a mí me da mucha pena porque como hay ignorancia en el tema, hay mucha gente que está diagnosticada con lipedema y le ofrecen una cirugía en general que es la liposucción. Exactamente, una liposucción normal o una un poquito que no pasa a llevar ganglio, pero el problema es que mucha de esa gente no está segura y vienen a una segunda opinión y las pacientes no tienen lipedema. Por lo tanto, tienen que averiguar bien porque una cirugía, una vez que tú te haces una cirugía, una liposucción y te rompe tu sistema linfático, no hay vuelta atrás porque el sistema linfático no se regenera. Por lo tanto, en el nivel de edema que vas a tener va a ser mayor. Por lo tanto, las invito a buscar un buen diagnóstico, porque recurrir a una cosa quirúrgica y después darse cuenta que ese no era tu solución. A informarse. Totalmente. Paloma Said, CEO, fundadora de Hora, esta clínica dermovascular
dermatovascular. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, muchas gracias también por darnos estas luces de lo importante que es ir revisándose el sistema linfático, y con tu método también. Eso es un estudio muy importante que has hecho tú durante muchos años, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, dejarlo a todos invitados a que vengan a conocernos, a seguir nuestras redes sociales y sobre todo a informarse. Creo que es muy importante porque cuando uno tiene información, tiene un poder de decisión. Por supuesto, la información es poder, siempre decimos eso. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias.